El sistema de recomposición patrimonial en la quiebra está compuesto por la extensión de quiebra, por la responsabilidad concursal y por la ineficacia. Y dentro de la ineficacia aparecen en el ordenamiento argentino tres grandes tipos de acciones. La llamada ineficacia de pleno derecho, que está regulada en el artículo 118, la llamada acción revocatoria concursal, que está prevista en los artículos 119 y siguiente, y también las acciones revocatorias y simulatorias del derecho común, que están previstas en el Código Civil, que pueden ser articuladas dentro del marco de la ley concursal. La ley concursal históricamente tenía y regulaba en la 19.551 las acciones de ineficacia de pleno derecho. Estas tienen un equilibrio entre los derechos de los acreedores y los derechos de terceros, y el 118 dice que son actos ineficaces de pleno derecho los actos realizados en el periodo de sospecha, fundamentalmente consistentes en actos a título gratuito, pago anticipado de deudas cuyo vencimiento debía vencer después de la quiebra, o la constitución de hipoteca, prenda o cualquier preferencia respecto a obligación no vencida que no tenía originariamente esa obligación. Entonces, cuando uno empieza a analizar la situación, analiza que estos tres supuestos no requieren de una acción judicial, sino que el juez, de manera oficiosa, puede declarar estos actos de manera ineficaz. Hay que recordar que en su momento la ley tenía como actos ineficaces de pleno derecho el llamado pago por entrega de bienes. Esto es, cuando uno, en lugar de pagar con dinero en efectivo en modo natural acordado en el contrato, pagaba con entrega de bienes, porque se decía que si una persona pagaba con bienes era porque estaba en cesación de pagos, y si ese tercero sabía que estaba en cesación de pagos, era obvio que estaba haciendo un acto perjudicial a los terceros. Este supuesto fue derogado con la ley 24.522, sin embargo se mantiene como uno de los hechos reveladores de la cesación de pagos. Entonces hoy el pago por entrega de bienes no puede ser ineficaz de pleno derecho, lo que no significa que no pueda, si se dan las condiciones que establece la acción revocatoria concursal, ser reclamado a través de la acción concursal en los términos que establece la ley. ¿Sí? Lo mismo ocurría con la constitución de garantías, que hoy la ley exige la constitución de garantías no vencidas. Esto es, garantías que no están vencidas y que, a pesar de no estar vencidas, se les otorga una preferencia. Eso antes era solamente constitución de garantías, lo que generó un gran problema en el financiamiento y fundamentalmente en los acreedores que daban garantías de deudas vencidas y que, sin perjuicio de ello, podían ser declarados ineficaces. Se ha discutido si el perjuicio es una condición para que exista la ineficacia de pleno derecho. Está claro, y así lo dice la ley, que el perjuicio es una condición sine qua non para que proceda la acción del revocatorio del derecho concursal, la acción concursal propiamente dicho. Pero en materia de la ineficacia de pleno derecho no es una condición existente. Eso no significa que la ley no presuma que existe un perjuicio o que los supuestos que prevé el artículo 118 en algún punto implícitamente acepta que hay un perjuicio, porque una donación intrínsecamente es un perjuicio, o una constitución de una deuda de garantías, una deuda vencida, también lo es, o el pago anticipado de deudas también implica en algún punto el perjuicio, pero sin embargo no es. Cuando uno alude a inoponibilidad o ineficacia, hay que analizarlo en términos concretos. Técnicamente, la ley concursal alude a inoponibilidad y no a ineficacia en el sentido general. ¿Qué quiero decir? En la categoría jurídica de actos jurídicos, en el ordenamiento argentino, existen dos tipos de actos, dos tipos de ineficacia. La ineficacia llamada nulidad, que es una ineficacia congénita, es una ineficacia que requiere, por supuesto, de declaración y que el acto carece de validez no solamente entre las partes, sino incluso terceros, por supuesto, resguardando los terceros de buena fe. En cambio, la ineficacia o la inoponibilidad, el acto es válido entre partes, pero no va a ser oponible a terceros. Entonces, en el marco de la quiebra, esos terceros son los acreedores, que pueden actuar respecto a ese acto como si no existiera y procederán a ejecutar, liquidarlo, etc. Pero ¿por qué
si bien podría decirse un bien declarado ineficaz puede ser ejecutado, puede, digamos, cumplirse con esa situación, ¿qué diferencia tiene con la nulidad? Es que al ser la nulidad una ineficacia congénita en donde el acto carece de valor no solamente entre partes y frente a terceros, una vez declarada la nulidad, el acto carece de todo valor. En cambio, la ineficacia mantiene la validez entre partes. Entonces, si por alguna circunstancia la quiebra concluyera por falta de pago, por pago total o por avenimiento por alguno de los otros mecanismos de la quiebra, el acto va a seguir siendo válido pese a ser incluido en el 118. Entonces, es importante esa aclaración a los efectos de establecer. El 118 establece tres supuestos que son tres supuestos taxativos, o sea, no puede incluirse, además de esos tres, ninguno de los otros supuestos que no estén expresos. Se trata de una interpretación restrictiva, pues es una enumeración que termina afectando la conservación del acto. Entonces, al ser una excepción de la teoría de la conservación del acto, la validez del acto, debe entenderse de manera restrictiva. Entonces, no podría incluirse por analogía ningún supuesto y tampoco podría incluirse supuestos derogados por la ley, entendiendo que pudiera ser aplicado. Para que haya ineficacia de pleno derecho, se requieren 4 condiciones: que haya quiebra declarada, que existe una resolución firme de la fecha de cesación de pago, de la fecha de inicio de la cesación de pagos, que se realice alguno de los actos previstos en el 118 y que la quiebra no haya concluido por alguno de los mecanismos que hay. Entonces, si se dan esas 4 condiciones, en algún punto está. En general, las 3 condiciones anteriores, la quiebra declarada, la resolución de cesación de pagos y que no haya concluido la quiebra, son casos comunes, pero lo importante es determinar esos actos. Podría ocurrir que la quiebra haya sido declarada, pero esté sujeta a un recurso de reposición. Si estuviera sujeto a un recurso de reposición, en principio esto no afecta a la quiebra, porque la propia ley establece que el recurso de reposición no impedirá la prosecución del concurso. También podría ocurrir que la quiebra pueda ser convertida en concurso preventivo. Entonces, si la quiebra se convierte en concurso preventivo, ya no hay un sistema de recomposición patrimonial, porque hay que recordar que el sistema de ineficacia concursal solo es aplicable a la quiebra y no al concurso. Y al transformar la quiebra en concurso, ya no es posible articular el sistema de ineficacias. Además, por una cuestión procesal, yo tengo la posibilidad de convertir la quiebra en concurso en un plazo limitado y la fecha de cesación de pagos, que es la que habilita en algún punto poder determinar la ineficacia de esas acciones, va a ser mucho posterior luego del informe general. Entonces, teniendo en cuenta eso, es importante. Obviamente que cuando la ley o cuando decimos requisitos, aludimos a la conclusión de la quiebra y no a la clausura, porque recordemos que la clausura es el cierre del proceso hasta tanto se puedan aparecer algunos bienes, los que después pueden concluir finalmente si pasan 2 años sin que aparezca. En cambio, la conclusión ya implica per se la extinción de los efectos a esas cuestiones. El procedimiento de declaración de la ineficacia no es automático, o sea, más allá que habla de ineficacia de pleno derecho, y lo que es de pleno derecho en algún punto podría inducir a error que no requiere declaración alguna, aquí, en este caso, y en función de garantías constitucionales, sí requiere una declaración expresa. O sea, no se puede concebir la ineficacia de un acto si no existe una declaración de un juez que así lo diga. Ahora bien, el hecho de que no sea de pleno derecho no significa, y en realidad cuando la ley habla de pleno derecho está aludiendo más a que es una declaración oficiosa. El juez, advirtiendo la circunstancia y sin pedido de ningún acreedor, ni del síndico, ni de ninguna otra persona, puede proceder a la declaración de ineficacia de ese acto. El hecho de que no sea automático no significa que lo pueda hacer en cualquier proceso, o sea, en cualquier momento, dentro de los plazos que establece, digamos, el proceso concursal, se puede declarar la ineficacia del acto a los efectos de poder. Y el hecho de que sea oficioso no significa que el síndico, si advierte este acto, puede informar al juez
esta situación y el juez, analizada la situación, podrá declarar la ineficacia de estos actos a los efectos de poder declarar. En realidad, la ley alude que se pronuncia sin necesidad de acción a petición expresa, o sea, no hay una acción judicial, no requiere aportes determinados, ni siquiera el acreedor tiene que comparecer con abogados, simplemente pone noticia y sin tramitación. Esto, digamos, requiere 2 o 3 cuestiones que son importantes tomar. Primero, como dijimos, es una facultad del juez oficiosa que, en función de la búsqueda de información, y especialmente esta información la suele tener en el periodo de verificación, donde los actores verifican sus créditos, constata la situación y puede declarar. Por una cuestión de derecho de defensa, si esto afecta al fallido o inclusive un tercero, no sería descabellado correrle una vista, así sea de 5 días, a los efectos de que el tercero o el fallido pueda establecer los argumentos o las pruebas a esos efectos. Obviamente que después tiene un sistema impugnativo que establece la ley, en el cual puede hacerlo a través del incidente, un incidente impugnativo especial que establece el 118 infine, o a través de la apelación según el caso. Pero siempre es conveniente permitir a estos terceros que está. Eventualmente el juez podrá trabar alguna medida cautelar para evitar noticiar innecesariamente al juez. La otra cuestión importante es que debe hacerle una resolución separada. Muchas veces puede ocurrir que un acreedor en el proceso de verificación de créditos quiera que se le reconozca el crédito y el juez advierte en ese momento que ese acto es ineficaz. Entonces, el juez no podría declarar en ese momento la ineficacia, sino que debería, digamos, porque usualmente la verificación de créditos suele ser anterior al informe general, que es donde se fija la fecha de cesación de pagos. Entonces el juez en ese momento no podría declarar la ineficacia del acto, sino que deberá verificar el crédito, porque este es un crédito que va a ser válido entre partes, entre el concurso y el acreedor, y en la etapa oportuna podrá declarar la inoponibilidad a los efectos de poder actuar en ese sentido. Esta resolución que declara la ineficacia del pleno derecho, que es de oficio, como dijimos, pero que tiene que estar fundada conforme lo imponen los tratados internacionales y el derecho de defensa, tiene la posibilidad de ser impugnado por 2 vías, o mediante el recurso de apelación directamente, o un incidente de revocación de la resolución. Si aludimos a la apelación, en general la apelación no permite la sustanciación de pruebas, entonces la cuestión, cuando el afectado, llámese fallido o tercero, quiera impugnar este acto, va a poder hacerlo, y será una cuestión de pleno derecho, donde puede haber una cuestión de criterio o de valoración de los argumentos. En cambio, cuando requiere iniciar un incidente de revocación de la resolución, si bien la ley habla de digamos, está claro que no son supuestos impugnativos, o sea, yo tengo que tener este incidente de revocación, que además, como todo incidente, tengo la posibilidad de apelar ese incidente. Entonces la misma ley permite que, una vez terminado este incidente impugnativo, yo pueda ejercer el recurso de apelación para que también sea revisado por la Cámara respectiva. Debo aclarar que, según el caso, uno puede evaluar esa situación, pero este incidente impugnativo va a tener honorarios adicionales, y si solo fuera una cuestión de pleno derecho, directamente me iría una apelación reduciendo los riesgos procesales de tener más costas. En cambio, si yo requeriera la sustentación de pruebas, 5 testigos, algún informe pericial y algunas otras cosas, me veo un incidente y cumplo con todas las normas del artículo 280. Quiero aclarar que la ley habla de 2 modelos de impugnación: apelación y vía incidental, pero es un error, es acumulativa, apelación o incidente. No puedo impugnar esta sentencia por las 2 vías, porque sería algo escandaloso tener 2 vías abiertas en donde pudiera haber sentencias contradictorias. En el foro se suele hablar de strepito foris. ¿Quién puede apelar? Por supuesto, los únicos que pueden apelar son los afectados, sea el tercero interesado, en el cual se le ha declarado ineficaz ese acto y tiene un perjuicio, o el fallido. Obviamente que este tercero, si tiene un perjuicio, tiene la posibilidad después de solicitar el reconocimiento o esta creencia que se generó por la ineficacia del acto a los efectos de esa situación. Se discute si el síndico puede
impugnar una resolución en los términos del 118. Si bien en general se ha discutido esta posibilidad, nos parece razonable que el síndico pueda requerir un análisis adecuado de esta situación y en función del principio de amplitud impugnativa podría impugnar. Entonces, en ese caso sería adecuado que, digamos, el síndico pueda apelar. Obviamente que los efectos de la imposición de la incidencia impugnativa o de la apelación generan efectos suspensivos. Esto significa que los actos quedan suspendidos hasta tanto quede una resolución firme. Y obviamente los efectos implican esta situación de que el acto es válido entre partes, pero no lo es frente a terceros. En algún punto los tres supuestos del artículo 118, digamos, son supuestos tasados por la ley, en donde la propia legislación presume el perjuicio y presume que este acto debe carecer de valor frente a terceros porque se ven perjudicados por este acto. El primer acto es la realización de actos a título gratuitos. Entre los actos a título gratuito está la donación, pero existen otros actos que pueden no ser una donación, que tienen una sustancia a título gratuito que también pueden afectar. El fundamento es razonable, o sea, ¿quién regala bienes si se está en cesación de pagos? O sea, una persona filántropo es común cuando no tiene dificultades económicas, pero si la empresa o la persona tiene dificultades económicas, no sería razonable poder aceptar esta situación. Entonces, este sistema de ineficacia de actos a título gratuito les diría que está en la mayoría de los ordenamientos del mundo, en la ley de insolvencia alemana, en la ley la 11.719 de la ley concursal, etc. Entonces, en algún punto lo que se toma es este acto a título gratuito y abarca, digamos, todos los supuestos en los cuales no exista una contrapartida, donde yo realizo un acto sin una contrapartida en la cual pueden existir obligaciones a cargo de algunas partes. En general, no solamente se toman los actos comunes, sino puede haber una renuncia a una hipoteca, que es un privilegio que yo tenía, o una omisión voluntaria para perder a lo mejor una servidumbre, que es un derecho real, o algunas cuestiones que implican la entrega o la resignación a recibir bienes sin una contraprestación a cargo. Obviamente, como dijimos, esta situación es una situación que debe analizarse de manera restrictiva, porque si no se puede afectar la estabilidad de los actos, que es tan importante en esta situación. Obviamente que si el acto fuera parcialmente gratuito, deberá analizarse la situación en su conjunto para poder analizar si ese acto es a título gratuito o no, o eventualmente si puede haber una ineficacia parcial o no según el caso. Recuérdese que el propio código acepta las nulidades parciales y por extensión podrían aceptarse las ineficacias parciales. El inciso 2 habla del pago anticipado de deudas que venzan después de la quiebra, porque vos lo mismo, si uno tiene cesación de pago y ya tiene dificultades con otros acreedores, difícilmente paga deudas de manera anticipada a quienes todavía no se lo han exigido o no tienen facultad para exigirlo. Entonces, en este caso, se da esta situación en donde yo puedo recurrir a la ineficacia. Obviamente que debe vencer posterior a la sentencia de quiebra y no antes. Si yo pago una deuda anticipada que venza antes de la sentencia de quiebra, aunque haya sido anticipado, en este caso no hay ineficacia. Para que haya ineficacia tiene que ser, digamos, vencer el día de la quiebra o después. Si hubo pago anticipado, pero fue antes de la quiebra y no después, podrá entrar en los supuestos del 119 y 120, esto es la acción revocatoria concursal, pero no la ineficacia del pleno derecho en ese sentido. El fundamento es parecido al anterior. Digamos, ¿quién paga las deudas no exigibles cuando tiene un montón de problemas con las deudas exigidas? Se habla según el título, pero en realidad la deuda dice el vencimiento según título, pero lo que importa no es si es según el título, sino la verdadera existencia de esa deuda. Entonces, en ese sentido, lo que establece es esa situación que debemos vencer. Otra cuestión importante está relacionada con el pago, la constitución de garantías sobre deudas que no lo tengan.
Esto también es una cuestión importante, y cuando se alude a garantías se está aludiendo en términos generales a prendas, a hipotecas. Podría estar incluido en algunos casos el fideicomiso de garantía. Hay que analizar la circunstancia puntual y la sustancia que puede tener. Podría ser cualquier otra cuestión que implique este accesorio, o sea, darle algo al crédito que no tenía alguna situación. Esto es diferente con lo que tiene que ver con la hipoteca abierta. Recuérdense que hubo un debate jurisprudencial importante sobre la hipoteca abierta, entendiéndose que aquellas obligaciones que pudieran modificar o alterar la situación de la especialidad en cuanto al crédito, sea entre el crédito que da origen al crédito o la garantía resarcitoria, podría, considerarse una hipoteca, no en este caso ineficaz, sino nula por violación del principio de especialidad. Por suerte, el Código Civil y Comercial, el nuevo, regula adecuadamente la situación, desechando estas interpretaciones o algunas de estas cuestiones. Cuando alude a prenda, estamos aludiendo a prenda con desplazamiento o prenda sin desplazamiento. También puede hablar prenda de títulos valores o cualquier otra garantía que pueda darse a esos efectos. Entonces, si analizamos estos tres supuestos son, actos que son realizados en el periodo de sospecha y que una vez declarada la quiebra, el juez puede revisarlos y en consecuencia poder declarar la ineficacia de esos efectos. Se trata de una medida que funcione bien y que muchas veces, aunque no haya tantas declaraciones de pleno derecho, esto implica que los acreedores que tienen que recibir algunos bienes en este periodo de sospecha tienen especial cuidado para evitar los perjuicios que se puedan causar a los otros acreedores.